en el corazón de Madrid, donde las calles adoquinadas de lavapiés vibran con el eco de la historia y el murmullo de la vida cotidiana. El sol de septiembre bañaba la ciudad con una luz dorada. Era un día cualquiera, en el Instituto San Isidro, un colegio prestigioso con siglos de tradición, donde los pasillos resonaban con risas, susurros y el roce de los uniformes impecables. Pero para Evelyn, de 16 años, cada paso por esos corredores era como caminar sobre un campo minado. No era solo una estudiante más, era la única chica negra en su curso. Una rareza en un mar de rostros pálidos que la miraban con curiosidad, desdén o algo mucho peor. Evelyn tenía el tipo de belleza que no necesitaba alardear, piel oscura, que brillaba bajo la luz. Ojos grandes que parecían guardar 1000 historias y una sonrisa tímida que rara vez mostraba. Pero en San Isidro, su presencia era como una nota discordante en una sinfonía perfectamente afinada. No importaba que sacara notas sobresalientes en matemáticas o que su español fuera tan fluido como el de cualquier madrileño nacido en la Puerta del Sol. Para algunos, ella no pertenecía allí. Y esos algunos no eran precisamente discretos al respecto. El líder de la manada era Diego, un chico de 17 años con el cabello perfectamente peinado y una arrogancia que parecía heredada de generaciones de privilegio. Diego no era solo popular, era intocable. Su familia tenía conexiones, dinero y un apellido que abría puertas en cualquier salón de la élite madrileña. Para él, Evelyn no era una persona, sino un blanco fácil, alguien a quien humillar para reforzar su reinado en los pasillos del instituto. Lo acompañaban siempre sus inseparables secuaces, Clara y Marcos, que se reían de cada uno de sus comentarios crueles como si fueran obras maestras de comedia. Esa mañana, mientras Evelyn cruzaba el patio hacia su clase de literatura, sintió las miradas antes de escuchar las palabras. Diego estaba apoyado contra una columna, con esa sonrisa torcida que prometía problemas. «Oye, Evelyn, cuidado no te tropieces con tus raíces africanas», soltó, lo bastante alto como para que todos en el patio giraran la cabeza. Las risas estallaron a su alrededor, como un coro ensayado. Clara añadió, con un tono venenoso: «¿No te cansas de destacar tanto esto no es la selva?» Marcos, siempre el eco fiel, soltó una carcajada exagerada. Evelyn apretó los puños, pero no respondió. Nunca lo hacía, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier réplica solo alimentaría el fuego. En cambio, bajó la mirada y aceleró el paso, sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. Dentro de ella, sin embargo, algo empezaba a hervir. Una chispa de rabia que llevaba meses, quizás años, acumulándose. Pero nadie en ese patio lo sabía. Nadie sabía quién era realmente Evelyn, ni de dónde venía, y mucho menos sabían quién era su padre. En la soledad de su pupitre, mientras la profesora hablaba de Lorca y sus versos cargados de pasión, Evelyn garabateaba en los márgenes de su cuaderno. No eran notas de clase, sino pensamientos sueltos, fragmentos de una vida que nadie en San Isidro podía imaginar. Pensó en su padre, en su voz grave y calmada, en la forma en que siempre le decía: «Eres más fuerte de lo que ellos jamás entenderán». Pero también pensó en cómo él, con todo su poder, no podía estar allí para protegerla de las risas y los insultos. Al menos, no todavía. El timbre sonó, marcando el fin de la clase. Pero para Evelyn, era solo el comienzo de otro día esquivando minas. Lo que no sabía era que el destino, o tal vez algo más, estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Porque en Madrid, como en cualquier ciudad, los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. El aire en el comedor del Instituto San Isidro estaba cargado con el aroma de croquetas y el bullicio de cientos de estudiantes peleando por un sitio en las mesas. Evelyn, con su bandeja en la mano,
Buscaba un rincón tranquilo, un lugar donde pudiera comer sin sentir las miradas clavadas en ella como alfileres. Pero la tranquilidad era un lujo que Diego y su pandilla no estaban dispuestos a concederle. Desde el otro lado del comedor, él la vio, y una chispa de malicia brilló en sus ojos. Se levantó de su mesa, seguido por Clara y Marcos, como si fueran soldados marchando hacia una batalla que ya creían ganada. Evelyn se sentó en una mesa apartada, cerca de las ventanas que daban al patio. Apenas había dado un bocado a su sándwich cuando Diego se plantó frente a ella, con esa postura arrogante que parecía gritar: «Este lugar me pertenece». «¿Sabes, Evelyn?», empezó, con un tono que destilaba condescendencia. «Me estaba preguntando cómo alguien como tú acabó en un sitio como este. ¿Fue una beca de caridad o qué?». Las palabras cayeron como un puñetazo, y las risas de Clara y Marcos no tardaron en seguirlas. Algunos estudiantes cercanos giraron la cabeza, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie dijo nada. En San Isidro, Diego era la ley, y nadie se atrevía a desafiarlo. Evelyn mantuvo la vista fija en su bandeja, con los dedos apretando el borde de la mesa. Quería gritar, quería levantarse y borrarle esa sonrisa de la cara, pero algo la detenía. No era miedo. No exactamente. Era la certeza de que, en ese momento, cualquier reacción sería usada en su contra. «Ignóralos», se repetía, como un mantra que su madre le había enseñado desde pequeña. Pero ignorar no era tan fácil cuando las palabras cortaban como cuchillos. Clara, siempre ansiosa por añadir leña al fuego, se inclinó hacia ella. «No vas a decir nada, venga. Sorpréndenos. ¿O es que no sabes hablar sin un tambor de fondo?». La referencia era tan burda, tan cargada de desprecio, que incluso Marcos pareció dudar por un segundo antes de soltar otra carcajada. Pero para Evelyn, esas palabras eran más que un insulto. Eran un recordatorio de que, para ellos, ella no era más que un estereotipo, una caricatura que podían ridiculizar sin consecuencias. Entonces, algo cambió. Quizás fue el peso acumulado de meses de burlas, o tal vez fue la mirada de una chica en una mesa cercana. Una mirada que no era de burla, sino de compasión. Evelyn alzó la vista, y por primera vez ese día, sus ojos se encontraron con los de Diego. No había súplica en ellos, ni rendición. Había fuego. «Algún día», dijo, con una voz baja pero firme, «vas a desear no haber abierto la boca». La frase salió como un susurro, pero tuvo el peso de una promesa. Diego se rió. «Por supuesto. Me estás amenazando, princesa de ébano». Pero había una leve vacilación en su tono, como si, por un instante, hubiera sentido algo que no esperaba. Clara, menos perceptiva, dio un paso adelante, dispuesta a soltar otra puya, pero en ese momento, la campana del comedor sonó, señalando el fin del almuerzo. La multitud comenzó a moverse, y Diego, con un gesto teatral, se dio la vuelta, llevándose a su séquito con él. «Esto no ha acabado», lanzó por encima del hombro, como si necesitara tener la última palabra. Evelyn se quedó sentada un momento más, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de ella se había roto, o tal vez se había encendido. Pensó en su padre, en las historias que le contaba sobre batallas ganadas no con puños, sino con estrategia, con paciencia. Él siempre decía que el poder no se gritaba, se demostraba, y aunque Evelyn no lo sabía aún, el escenario estaba empezando a prepararse para una demostración que nadie en San Isidro olvidaría. Mientras recogía su bandeja y se dirigía a su próxima clase, una profesora, la señora López, la observó desde la puerta del comedor. Había visto todo, aunque no había intervenido. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa,
como si supiera algo que ni siquiera Evelyn podía imaginar. El juego, aunque nadie lo supiera, acababa de empezar. El resto del día, en el Instituto San Isidro, transcurrió con una tensión que parecía colgar en el aire, como el humo de un incendio lejano. Evelyn caminaba por los pasillos con la cabeza alta, pero cada risa a su paso, cada susurro a su espalda, se sentía como una aguja pinchando su piel. Las palabras de Diego en el comedor resonaban en su mente, pero también lo hacía su propia respuesta, esa chispa de desafío que había sorprendido incluso a ella misma. Algo estaba cambiando, y aunque no podía precisarlo, sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. En la clase de historia, mientras el profesor divagaba sobre la Guerra Civil Española, Evelyn notó que Clara, sentada 2 filas más adelante, no dejaba de girarse para mirarla. No eran miradas casuales, eran dardos, cargados de una mezcla de burla y algo más, algo que parecía nerviosismo. Marcos, a su lado, garabateaba en su cuaderno, pero de vez en cuando lanzaba una risita que no pasaba desapercibida. Diego, por su parte, estaba ausente. Probablemente en alguna de sus escapadas habituales para impresionar a su séquito fuera del aula. Pero su ausencia no aliviaba la presión. Al contrario, hacía que Evelyn se preguntara qué estaría tramando. Cuando sonó el timbre, marcando el inicio del recreo, Evelyn decidió evitar el patio. En lugar de eso, se dirigió a la biblioteca, un refugio donde los estantes polvorientos y el silencio le ofrecían algo de paz. Pero apenas había cruzado la puerta cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró, y allí estaba Clara, con una sonrisa que era más una mueca. «Vaya, la reina de la selva se esconde», dijo, cruzándose de brazos. Marcos apareció a su lado, bloqueando la salida con su postura desgarbada. No había nadie más en la biblioteca, salvo la bibliotecaria, que estaba ocupada en el otro extremo clasificando libros. «¿Qué quieres, Clara?», preguntó Evelyn, con una calma que no sentía. Su voz era firme, pero sus manos, escondidas en los bolsillos de su chaqueta, temblaban ligeramente. Clara dio un paso adelante, inclinándose como si fuera a compartir un secreto. «¿Crees que porque soltaste una frasecita en el comedor, ya eres alguien? Esto es Madrid, no tu aldea. Aquí, tú no eres nada». Las palabras eran veneno puro, pero lo que dolió más fue el tono, esa seguridad de quien se cree intocable. Evelyn dio un paso hacia ella, tan cerca que podía ver el brillo del gloss en los labios de Clara. «Si no soy nada, ¿por qué pierdes tanto tiempo conmigo?». La pregunta salió afilada, y por un instante, Clara pareció desconcertada. Marcos soltó una risa nerviosa, rompiendo el momento, y Clara recuperó su compostura. «Cuidado, Evelyn. Diego no olvida, y nosotros tampoco». Con eso, se dio la vuelta, arrastrando a Marcos con ella. Pero no antes de que Evelyn viera un destello de duda en sus ojos. El encuentro dejó a Evelyn con el corazón acelerado, pero también con una certeza nueva. No podía seguir esquivando las minas. Tenía que desactivarlas. Durante el resto del recreo, se quedó en la biblioteca, no para esconderse, sino para pensar. Recordó las veces que su padre le hablaba de su trabajo, de cómo lideraba con calma, pero con una autoridad que nadie cuestionaba. «El poder no es gritar», le decía, «es saber que no necesitas hacerlo». Evelyn no sabía cómo aplicar eso en San Isidro, pero la idea empezó a arraigar en ella como una semilla. Mientras tanto, en el patio, algo más estaba tomando forma. La señora López, la profesora que había observado el incidente del comedor, estaba hablando con otro docente, el señor Ramírez, un hombre joven que siempre parecía llevar una chispa de rebeldía en la mirada. Esa chica, Evelyn,
No es como los demás, dijo López, con un tono que mezclaba orgullo y preocupación. Ramírez frunció el ceño. Te refieres a lo que pasó hoy. Diego y su pandilla son un problema, pero nadie toca a los intocables. López sonrió, una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Ya veremos, murmuró. El día avanzaba, y con él, los rumores. Alguien había oído a Diego fanfarroneando sobre un plan para poner a Evelyn en su lugar. Nadie sabía los detalles, pero la palabra se extendía como pólvora. Algo iba a pasar, y pronto, en el aula, durante la última clase, Evelyn sintió las miradas de sus compañeros, no solo de Clara y Marcos, sino de otros que normalmente la ignoraban. Algunos parecían curiosos, otros incómodos. Una chica, Sofía, que siempre se sentaba sola, le pasó una nota discretamente. Cuando Evelyn la abrió, solo había una palabra: cuidado. Cuando el timbre final sonó, Evelyn recogió sus cosas con una mezcla de determinación y nervios. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no quería correr. Mientras salía del aula, vio a Diego en el pasillo, rodeado de su pandilla. Él la miró, y su sonrisa era un desafío abierto. Pero Evelyn no bajó la mirada. En ese momento, sin que nadie lo supiera, las piezas de un tablero mucho más grande estaban empezando a moverse. Y el próximo movimiento no sería el de Diego. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid con tonos anaranjados. Cuando Evelyn salió del Instituto San Isidro, los pasillos, ahora vacíos, parecían exhalar un suspiro tras el caos del día, pero la calma era engañosa. Diego y su pandilla no estaban a la vista, y eso, en lugar de tranquilizarla, la ponía en alerta. La nota de Sofía, con ese simple cuidado, pesaba en su bolsillo como una piedra. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el murmullo de la ciudad la envolvía, pero sus sentidos estaban afilados, buscando cualquier señal de problemas. No tuvo que esperar mucho. Al doblar la esquina hacia la plaza de Lavapiés, los vio. Diego, Clara y Marcos estaban apoyados contra una pared, con esa actitud de dueños del mundo que los hacía parecer más grandes de lo que eran. Pero no estaban solos. Dos chicos más, que Evelyn reconoció vagamente de otro curso, los acompañaban, y todos reían con esa risa que promete crueldad. Diego fue el primero en verla. Se enderezó, con una sonrisa que era puro veneno. «Vaya, la estrella del día», exclamó, abriendo los brazos como si diera la bienvenida a un espectáculo. Los demás rieron, y Clara dio un paso adelante, sacando su teléfono. «Lista para tu gran momento. Evelyn». Evelyn se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho. No había escapatoria. La calle estaba desierta, y la parada del autobús quedaba a unos metros detrás de ellos. Pero algo en su interior, esa chispa que había encendido en el comedor, ardía ahora con más fuerza. No iba a correr. No esta vez. «Si tenéis algo que decir, hacedlo de una vez», dijo, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. Diego alzó una ceja, claramente sorprendido, pero su sorpresa se convirtió rápido en burla. «¿De verdad crees que puedes darnos órdenes? Esto va a ser divertido». Antes de que Evelyn pudiera responder, Clara levantó el teléfono, claramente grabando. «Vamos a enseñarle a todo San Isidro quién eres realmente», dijo, con un tono que destilaba malicia. «Marcos, siempre el eco», añadió. «Sonríe, que esto va para las redes». Los otros dos chicos se acercaron, formando un semicírculo que la acorralaba contra la pared. Diego dio un paso más, sacando algo del bolsillo, un plátano. Lo sostuvo en alto, como si fuera un trofeo, y las risas explotaron a su alrededor. «Toma, un regalo de bienvenida a España»,
dijo, lanzándoselo. El plátano cayó a sus pies, y el gesto, tan crudo, tan cargado de odio, hizo que el aire se volviera denso. Evelyn sintió el calor subirle por la garganta, pero no era vergüenza, era rabia. Miró el plátano, luego a Diego, y algo en su mirada hizo que la sonrisa de él vacilara. «Eres patético», dijo, con una calma que cortaba como un cuchillo. Pero antes de que Diego pudiera responder, un coche negro, elegante y con cristales tintados, se detuvo con un chirrido a pocos metros. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado el sonido. La puerta trasera se abrió, y un hombre salió, alto, imponente, con un uniforme militar que brillaba con insignias. Su rostro era una máscara de autoridad, pero sus ojos, idénticos a los de Evelyn, ardían con una furia contenida. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era grave, como el trueno antes de la tormenta. Diego palideció, y Clara dejó caer el teléfono, que se estrelló contra el suelo. Los otros chicos retrocedieron, tartamudeando excusas. Evelyn, por primera vez, sonrió. «Papá», dijo simplemente, y esa palabra fue como un martillo rompiendo el cristal de la arrogancia de Diego. El hombre, el general Antonio Mensah, avanzó hacia ellos, y cada paso parecía hacer temblar el suelo. «¿Quién es el líder de esto?», preguntó, aunque sus ojos ya estaban fijos en Diego. Diego intentó hablar, pero solo salió un balbuceo. «Señor, nosotros solo. Era una broma». Antonio lo interrumpió con un gesto. «Una broma», repitió, con un desprecio que helaba la sangre. «Grabando, humillando, atacando a mi hija. Eso es una broma para ti». La palabra hija resonó como un disparo, y los chicos se miraron, dándose cuenta, demasiado tarde, del error que habían cometido. Clara intentó recoger su teléfono, pero Antonio la detuvo con una mirada. «Eso es prueba, y te aseguro que se usará». En cuestión de minutos, la situación se desmoronó para Diego y su pandilla. Antonio llamó a alguien por teléfono, y poco después, 2 coches de policía aparecieron. Los chicos fueron escoltados, no con violencia, pero con una firmeza que no admitía discusión. Evelyn, de pie junto a su padre, sintió una mezcla de alivio y algo más, algo que se parecía al poder. No el poder de gritar o humillar, sino el de saber que la justicia, a veces, llega como un relámpago. Mientras los coches se alejaban, Antonio puso una mano en el hombro de Evelyn. «Lo siento, pequeña. No debería haber tenido que llegar a esto». Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes pero sin lágrimas. «No lo sientas. Ahora saben quién soy». Y en esa calle de Lavapiés, bajo el cielo crepuscular, Evelyn sintió que, por primera vez, el mundo empezaba a verla de verdad. La noticia corrió por el Instituto San Isidro como un incendio en verano. Para cuando el sol salió al día siguiente, no había un solo estudiante o profesor que no supiera lo que había pasado en la plaza de Lavapiés. Los susurros llenaban los pasillos. Las miradas seguían a Evelyn, pero esta vez no eran de burla ni de desprecio. Había algo nuevo en ellas: respeto, curiosidad, incluso un toque de temor. La chica que todos habían ignorado o ridiculizado ahora caminaba con una calma que desarmaba, como si llevara una corona invisible. Y aunque no lo decía en voz alta, Evelyn sentía que, por primera vez, el peso de ser diferente no era una carga, sino una fuerza. Diego, Clara y Marcos no volvieron a clases ese día, ni al siguiente. Los rumores decían que estaban suspendidos, que sus familias habían sido convocadas por la dirección, que el vídeo que Clara había intentado grabar ahora estaba en manos de las autoridades. Algunos decían que el general Mensah, el padre de Evelyn, había movido hilos en lo más alto.
Pero otros, como la señora López, sabían que no hacía falta. La verdad, cuando sale a la luz, tiene un poder que no necesita favores. Y la verdad era que Diego y su pandilla habían cruzado una línea que no podían deshacer. En el comedor, Evelyn se sentó en su mesa habitual, pero esta vez no estaba sola. Sofía, la chica que le había pasado la nota, se acercó tímidamente con su bandeja. ¿Puedo?, preguntó, señalando el asiento. Evelyn asintió, sorprendida pero agradecida. Al poco rato, otros se unieron, un chico de primero que siempre leía en el recreo, una chica que había estado en su grupo de matemáticas el año pasado. No eran amigos, no todavía, pero sus gestos decían algo más importante, ya no la veían como una extraña. Por primera vez, Evelyn comió sin sentir que tenía que protegerse. Esa tarde, la dirección convocó una asamblea extraordinaria. El director, un hombre de rostro severo que rara vez sonreía, subió al escenario del auditorio con un micrófono en la mano. Habló de valores, de respeto, de la comunidad de San Isidro. Pero fue la señora López quien robó el momento. Cuando tomó la palabra, su voz era clara, casi desafiante. Lo que pasó ayer no es solo un incidente. Es un reflejo de lo que permitimos cuando miramos para otro lado. Evelyn no debería haber tenido que esperar a que su padre interviniera. Deberíamos haberlo hecho nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también necesario. Algunos estudiantes bajaron la mirada. Otros asintieron. Evelyn, sentada en la tercera fila, sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de esperanza. Días después, se supo el destino de Diego y su pandilla. La suspensión fue solo el comienzo. El vídeo, aunque incompleto, fue suficiente para que las autoridades escolares y la policía tomaran medidas. Diego, cuyo apellido había abierto tantas puertas, descubrió que ninguna de ellas lo protegía de las consecuencias de sus actos. Clara y Marcos enfrentaron castigos similares, y aunque sus familias intentaron suavizar el golpe, la presión social fue implacable. En Madrid, las noticias viajan rápido, y nadie quería ser asociado con un escándalo así. Para Evelyn, sin embargo, el verdadero cambio no estaba en el castigo de sus agresores, sino en lo que vino después. Su padre, siempre reservado sobre su trabajo, la llevó a un lado una noche. No quería que supieran quién soy, porque quería que te vieras a ti misma primero, le dijo, con una suavidad que contrastaba con su uniforme impecable. Pero ahora que lo saben, úsalo, no para vengarte, sino para construir. Esas palabras se quedaron con ella, como un mapa para un camino que apenas empezaba a explorar. En las semanas siguientes, Evelyn se convirtió en una voz en San Isidro. No buscó el protagonismo, pero cuando hablaba, la escuchaban. Organizó un grupo de discusión sobre diversidad con Sofía y otros estudiantes, y aunque al principio fue pequeño, creció. La señora López se convirtió en su mentora silenciosa, siempre con una palabra de aliento o un consejo. Y aunque el instituto no cambió de la noche a la mañana, algo se había roto el silencio que había permitido que el odio creciera sin control. Ahora, mientras el sol se pone sobre Madrid y las luces de Lavapiés empiezan a encenderse, me pregunto, ¿qué harías tú si vieras una injusticia frente a tus ojos? ¿Mirarías para otro lado o darías un paso adelante? Como Evelyn, la justicia no siempre llega en un coche negro con insignias brillantes, pero empieza con nosotros, con las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Si esta historia te ha tocado, déjame un comentario y cuéntame qué te inspira a luchar por lo que es justo. Y si quieres más historias que enciendan esa chispa, dale like y suscríbete al canal, porque en un mundo que a veces parece oscuro, las historias como la de Evelyn nos recuerdan que siempre hay luz al final del camino.